Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer o escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender, es una frase de Alvin Toffler. Las mejores profesiones del mundo no son una profesión, son una intersección de conocimiento. Freddy Vega, fundador de Platzi. Dedicado a ese padre abnegado que optó por darle una verdadera formación a su hijo y comenzó por sacarlo de la escuela vetusta, probando academias alternativas modernas. Papá, de mayor quiero ser trader. En la escuela quieren saber qué vamos a hacer en el futuro y nos han pedido que elijamos una profesión y describamos en qué consiste y por qué queremos dedicarnos a ella. Suena interesante, interrumpió la madre. Estuve buscando en internet oficios que se puedan ejercer con el ordenador y hacer posible desde casa. Sabes que me encanta la informática y, por otro lado, odio verlos a papá y a ti dedicando 2 horas en ir y volver al trabajo cada día. Los veo y no tienen tiempo para hacer nada que no sea trabajar. Te entiendo, hijo. ¿Y qué decidiste? Mirando por internet he descubierto una profesión que se denomina trading. Consiste en operar en bolsa desde casa y es algo que me llama mucho la atención. No sé si será muy difícil, pero hay multitud de cursos e información sobre ello en la red. Mira, aquí hay uno que asegura ganar dinero desde una terraza al lado de una piscina y solo necesita un ordenador portátil y conexión a internet. Sonrieron ambos. Jamás he escuchado hablar de ello, comentó Luisa. No creo que sea tan fácil como lo pinta ese chico, pero suena interesante. Sigue investigando y, por cierto, me encantaría ver ese trabajo cuando lo tengas terminado. Vale, afirmó Adrián mientras seguía indagando por la red. A las 2 horas por fin llegó Pedro a casa. Estaba agotado después de haber trabajado 12 horas infernales en el almacén. Adrián estaba acostado y Luisa aprovechó para hablar con su marido. Verás, hoy estuve hablando con Adrián y me dijo que de mayor quiere ser trader, afirmó Luisa. Trader, qué curioso. He oído hablar de esa actividad. ¿En serio?, preguntó rápidamente su mujer. ¿Recuerdas a Ramón, el hijo del vecino de mis padres? Estuvo en la universidad, cuando terminó no encontró trabajo y comenzó a estudiar algo relacionado con las inversiones financieras y, según su padre, se dedica a invertir su propio capital desde casa, a eso le llaman trading. Ahora creo que está pasando unos días con su hermano, en Bélgica. Pedro consiguió localizar a Ramón y quedaron a tomar café unos días más tarde. Verás, Ramón. Mi hijo está en plena adolescencia, comienza a hacerse preguntas sobre el futuro y a través de un trabajo que le enviaron en el instituto, ha descubierto la actividad del trading. Para mí es algo desconocido y pienso que él tiene muchas dudas en la cabeza. Quisiera que me contaras en qué consiste y qué puede aportarle a mi hijo si decide arrancar por este camino. Me alegra mucho que el trading haya despertado el interés de un chaval tan joven como Adrián. Es normal que tenga muchas interrogantes, ya que la publicidad acerca de este mundo es muy confusa y algunos hacen unas campañas de marketing muy seductoras para atraer clientes a sus cursos y productos. La gente suele entrar en este mundo con la única intención de ganar dinero, sobre todo de forma rápida. Están muy influenciados por películas donde se muestra la bolsa como una actividad donde se busca dar el pelotazo. Eso es lo que yo pensaba, afirmó Pedro. Hay muchas formas de ganar dinero en bolsa. Primero tienes que elegir el tipo de operativa, producto o activo. También definir si te vas a enfocar en invertir tu propio capital, el de terceros o ambos. Al final, tienes que decidir si esta actividad va a ser secundaria o tu principal fuente de ingresos. Te voy siguiendo. Nosotros somos una familia humilde y disponemos de pocos recursos económicos, supongo que tendría que ir enfocado a trabajar para otro, sugirió Pedro. No es necesario. Puede comenzar a operar su propio dinero con un capital pequeño, gracias a que en ciertos activos te permiten aprovechar el efecto apalancamiento, donde no te exigen aportar la cantidad total, sino una garantía del activo a contratar o comprar.
Lo que sí debe de tener claro es que le va a hacer falta estudiar. Existe una gran variedad de cursos donde operadores profesionales transmiten su experiencia y entrenan a personas para que operen por su cuenta. ¿Todo ello se puede hacer en nuestro país o hace falta viajar?, preguntó Pedro. Una de las grandes ventajas actuales es que prácticamente todo se puede hacer en línea desde casa. Al ser una actividad que no precisa horario ni ubicación física, es muy sencillo compartir conocimiento a través de Internet, con vídeos, documentos o videoconferencias. Me parece muy interesante lo que me estás describiendo, pero ¿todo el mundo que hace esos cursos acaba viviendo de sus operaciones?, preguntó Pedro un tanto incrédulo. Rotundamente, no, afirmó Ramón. Las inversiones financieras y, de forma más concreta, las operativas que buscan sacar rendimiento al mercado en corto espacio de tiempo, ya sea intradiario o de medio plazo, requieren de un componente psicológico muy importante y ahí es donde la amplia mayoría de las personas que se inician en esta actividad tropiezan y acaban abandonando. ¿Cómo es posible?, preguntó Pedro. Porque se topan contra barreras culturales y creencias limitantes como la relación que tenemos con el dinero. Tienen que lidiar con la inseguridad, entrenar la paciencia y disciplina, acostumbrarse a vivir en la incertidumbre, tener autocontrol, ser capaces de detectar, contener y gestionar emociones, eliminar el miedo a la pérdida y la ganancia, mantener la autoestima alta y sufrir periodos de ansiedad, depresión y frustración. También lograr el equilibrio necesario para afrontar cada instante como si fuese único, tener criterio propio para tomar decisiones en corto espacio de tiempo. Como verás, esto es lo más complicado y a la vez lo más importante que debemos cumplir los inversores. Me estás asustando, Ramón, respondió Pedro. Tengo la impresión de que mi hijo no ha leído nada sobre esto. No obstante, me parece que cada aspecto que mencionaste antes son pasos que él debe de dar en esta vida. Correcto, y añado que gracias al trading puede encontrarse con ellos cara a cara antes que el resto de las personas. Seguramente se convierta en toda una experiencia de desarrollo personal. Es un camino que requiere de mucha exigencia, independencia y voluntad. Al fin y al cabo, cualquier actividad que quiera hacer va a necesitar de todo su empeño. El escenario actual requiere que seas el mejor en tu campo, ofrezcas algo que no tengan los demás, poseas talento, creatividad e implicación. Lo más importante es que se dedique a algo que le apasione. Es joven y va a equivocarse muchas veces en su vida. Si ven que tiene predisposición por aprender trading, les aconsejo que le ofrezcan su apoyo. Las advertencias que Ramón les dio sobre las fases a superar por el trader son reales. Cada día miles de personas luchan por sacar beneficio en los mercados. No pueden obviar la necesidad de equilibrar sus emociones e impulsos. Para ello es necesario conocerse bien, detectar los puntos débiles y trabajarlos. A diferencia de otras profesiones que han sido institucionalizadas, en el trading no tienes un pensum fijo. Ni siquiera tienes un pensum. Es decir, no existe un patrón de estudios genérico como existe en las carreras formales, en las que hay una estructura académica universitaria la cual establece los conocimientos que debes adquirir para una determinada profesión. Eso no existe en el trading en la actualidad. Entonces, ahí se crea el escenario perfecto de un inicio catastrófico para muchas personas, y yo me incluyo entre ellas. ¿Por qué? Si deseas incursionar en el trading como una profesión, no hay nada que te diga por dónde empezar. Por tanto, la única forma de saber si vas por buen camino o no, es por tus resultados, los cuales dependen en gran parte de tu propio desarrollo más que del contenido que puedas o no poner en práctica. Y si a eso le añadimos el efecto del azar, es decir, que tú puedes ganar únicamente porque tienes suerte un par de días, eso hace que sea muy fácil que pierdas la brújula y que empieces a improvisar en cada paso que das. En el trading, cada quien decide empezar a operar prácticamente bajo su propio criterio, sin estructura, dándole paso al principal enemigo de la consistencia, que es la improvisación, que aparece como resultado de esa búsqueda incesante de ganar.
Pruebas algo y pierdes. Lo cambias y vuelves a intentarlo. Fallas nuevamente y haces un nuevo intento, perpetuando así un ciclo infinito de pérdidas que no te llevan al resultado que deseas. Esas ansias de ganar nos hacen comenzar a buscar de formas aleatorias operativas, indicadores, mercados, estrategias, horarios e instrumentos con el fin de encontrar la fórmula que nos dé el mejor resultado. Así los vamos rotando de manera improvisada, sin mantener un enfoque determinado. La improvisación, en el trading, es la antítesis de la consistencia, y eso hace que sea mortal. ¿Por qué? Para ser rentables debemos mantener una consistencia operativa, más allá de la efectividad y de que ganemos mucho dinero. Debemos ser consistentes en lo que hacemos, cosa que no es para nada sencilla, debido a que tenemos múltiples factores que nos inducen a improvisar. Uno de ellos, y para mí el primero y el que más nos conduce al fracaso, es la necesidad de obtener resultados inmediatos. Me viene a la mente el recuerdo de un alumno que, apenas con una semana negativa, empezó a tratar de cambiar todo lo que hacía. ¿Por qué? Porque para él, una semana negativa significaba que había fracasado. Es decir, no aceptaba perder. Si él tenía un día en pérdida, inmediatamente trataba de buscar el porqué y lo cambiaba. Y así iba día a día, lo que lo llevó a entrar en un ciclo de improvisación. Pero, en el momento en el que comprendió e internalizó el concepto de rentabilidad a largo plazo, es decir, que el resultado inmediato no definía su rentabilidad, logró salir de ese ciclo de improvisación que lo estaba llevando por el camino del fracaso. Y este es un tema de cómo conceptualizamos el trading. Porque si lo vemos con el objetivo de ganar todos los días, eso obviamente es algo muy difícil de lograr, por lo que cada día en pérdida vamos a tratar de modificar aquello que creamos estuvo mal. Es como si en un restaurante se cambiaran todos los platos el día en el que hubo pocos clientes. En un negocio bien manejado se debe aprender a lidiar con las pérdidas. Y es lo mismo para un trader. Debe aprender a manejar los días con pérdidas y las rachas negativas, visualizando siempre el horizonte en el largo plazo. Es contra eso que debe lidiar el trader principiante. Contra sus deseos de querer ganar todos los días, que es lo que lo conduce a la improvisación. Un segundo factor que conduce al trader a la improvisación es la influencia que tienen otras personas sobre sus acciones. Recuerdo que, en mis inicios, yo miraba lo que hacían otras personas y trataba de imitarlos. El trading es igual que cualquier otro negocio y, como tal, requiere planificación, capital, una gestión apropiada, estudios de mercado, conocimientos sobre el tema y sobre todo un manejo gerencial adecuado para poder incursionar en ese negocio. El aprendizaje no se trata solo de saber algo. El aprendizaje es la combinación entre el conocimiento, la experiencia, la reflexión y el razonamiento. El sistema escolar viene de la educación prusiana del siglo XVIII. El rey de Prusia estableció la educación primaria gratuita, obligatoria y colectiva, con el fin de producir una clase obrera obediente que aprendiera desde muy temprana edad a ir a trabajar todos los días a la misma hora y a respetar a las autoridades. Fue un modelo que sirvió para producir trabajadores disciplinados para las fábricas durante la Revolución Industrial, pero que resulta cada vez menos eficiente en la economía de la innovación del siglo XXI. El mundo ha cambiado, pero la educación convencional formal no. ¿Cómo podría el sistema educativo enseñar un tema que desconoce? Las autoridades académicas de la mayoría de los países latinoamericanos sufren de ceguera periférica, en lugar de mirar a su alrededor y acercarse a las mejores universidades del mundo, como hacen los chinos y los hindús, están mirando hacia adentro. Hoy en día toda la información está al alcance de la mano, si nos remontamos a la historia como lo refiere Eco en su libro El nombre de la rosa, antes los libros solo estaban en las bibliotecas de las abadías reservadas para el clero. No obstante, gracias a la invención de la imprenta por el alemán Gutenberg se pudo difundir masivamente el conocimiento y hoy en día la formación tanto de Forex como de cualquier otra disciplina está muy al alcance gracias al Internet.
Continuando con los elementos históricos en la llamada de la tribu, el premio Nobel peruano Vargas Llosa, parafraseando a Ortega y Gasset, nos enseña que la masa a que Ortega se refiere abraza transversalmente a hombres y mujeres de distintas clases sociales, igualándolos a un ser colectivo en el que se han fundido, abdicando de su individualidad soberana para adquirir la de la colectividad y ser nada más que una parte de la tribu. En definitiva, en el mercado de Forex, a diferencia de otros ámbitos, deberás asumir plenamente las consecuencias de tus decisiones, considerando que las pérdidas son inherentes. En este ámbito no podrás delegar responsabilidades, ni tendrás la ayuda de mesías salvadores, ni mucho menos te funcionarán las plegarias. En última instancia, tú serás tu amigo y enemigo. Una de las lecciones más importantes para el siglo XXI de Yuval Harari es la educación. Conócete a ti mismo mejor que los algoritmos. ¿Qué debemos enseñar a los jóvenes? Debemos enseñar a dar sentido a la información y a discriminar lo que es o no importante. Expertos pedagogos recalcan que se deben enseñar las 4 Cs: pensamiento crítico, comunicación, colaboración y creatividad. Esta necesidad de aprender constantemente y de reinventarnos choca con el hecho de que con 50 años no queremos cambios. Pero además, enseñar resiliencia, enseñar a aceptar los cambios con equilibrio mental es mucho más difícil que enseñar una fórmula de física. En su libro Maestría, Green nos enseña que no necesitamos dones heredados, talentos tempranos o un alto coeficiente intelectual para convertirnos en maestros. Cada uno de nosotros es único. ¿Pero no actuamos todos de forma única? Debido a la presión social para seguir la corriente, lo reprimimos con la vana esperanza de que hacerlo nos permita ser aceptados. Pero suprimir nuestra individualidad no es más que una forma de triunfar sobre nuestro progreso. Si queremos alcanzar algún tipo de objetivo, debemos dejar atrás lo que piensan los demás. La educación formal no nos prepara para el mundo real, solo nos da algunas herramientas que podrían ayudarnos en el camino. El autor Robert Greene proporciona estrategias para completar tu aprendizaje ideal. Valora el aprendizaje, nunca el dinero. Amplia tus horizontes. Restablece el sentimiento de inferioridad. Confía en el proceso. Aumenta la resistencia y supera el dolor. Aprende con el fracaso. Combina el cómo con el qué. Avanza por tentativa y error. Algunas amenazas comunes que pueden dificultar nuestra trayectoria: complacencia, conservatismo, dependencia, impaciencia, grandiosidad, inflexibilidad. A continuación citaré un fragmento del libro de Kiyosaki y Trump que en el toque de Midas nos enseñan lo siguiente. Otro problema importante es que las escuelas no crean empresarios, solo están diseñadas para producir empleados. La mayoría de los estudiantes, incluso los graduados de programas de maestría, terminan siendo empleados, no empresarios. ¿Qué es lo que te hace falta? Mucha gente dice que hay 2 cosas que impiden el avance de los nuevos empresarios. 1. La falta de capital. 2. La falta de experiencia con negocios en la vida real. Sin embargo, puedo decir por experiencia propia que hay un tercer factor. 3. La falta de madurez emocional y fuerza de carácter. Al respecto, se podría complementar este último punto con los aportes de Daniel Kahneman en su libro Inteligencia Emocional, donde se habla de la alfabetización emocional, que incluye la autoconciencia emocional, mejor reconocimiento y designación de las emociones, mayor comprensión de las causas de los sentimientos, reconocimiento de las diferencias existentes entre los sentimientos y las acciones, el control de las emociones, mayor tolerancia a la frustración y mejor manejo de la ira, mayor capacidad de expresar el enfado de una manera adecuada, sin llegar a extremos, conducta menos agresiva y menos autodestructiva, sentimientos más positivos con respecto a uno mismo, mejor control del estrés, menor sensación de aislamiento y de ansiedad social, aprovechamiento productivo de las emociones, mayor responsabilidad, capacidad de concentración y de prestar atención a la tarea que se lleve a cabo, menor impulsividad y mayor autocontrol,
La herramienta que puedo recomendarte es la utilización de un diario físico o si quieres llamarle una bitácora de emociones, preferentemente que tenga un registro por hora de tus emociones, de manera que hagas una retroalimentación de las emociones que surgen en tu día a día y vayas mejorando en tus reacciones. Estas son las 3 últimas recomendaciones de este libro. En el interior de cada error hay una gema de sabiduría. Culpar a alguien más es como un pecado. Afronta tus errores y admítelos. Del libro Pensar rápido, pensar despacio, un bestseller internacional escrito por el Premio Nobel de Economía Daniel Kahneman, podemos aprender lo siguiente: tenemos 2 sistemas. El sistema 1, también llamado pensamiento rápido, es automático, emocional, no requiere esfuerzo mental y saca conclusiones de manera automática. Es el responsable de crear sensaciones, intuiciones e intenciones erróneas. Por su parte, el sistema 2, también llamado pensamiento lento, es reflexivo y racional. Aunque es el responsable de las actividades mentales que exigen más esfuerzo, suele estar en modo de mínimo esfuerzo y solo se activa ante actividades que requieren un esfuerzo mental. El sistema 1 crea conclusiones de forma automática, mientras que el sistema 2 nos da respuestas conscientes. A los seres humanos, nos gusta sentir que somos racionales, por eso solemos pensar que el sistema 2 prevalece sobre el 1. Pero lo cierto es que no es así. Corolario. Ganar en el campo del dinero es 80% comportamiento y 20% conocimiento. Dave Ramsey, la transformación total de su dinero. Todas las formas de actuar entrañan riesgos, así que la prudencia no consiste en evitar el peligro, es imposible, sino en calcular los riesgos y en actuar con decisión. Que a tus errores te lleve tu ambición y no tu pereza. Vuélvete fuerte para aventurarte en empresas valientes, no para resistir el sufrimiento. Nicolás Maquiavelo, El Príncipe. La raza humana no habría llegado muy lejos si nadie hubiera estado dispuesto a asumir riesgos. Meir Barak, el encantador del mercado. Haz más por los demás que nadie más. Tony Robbins, Dinero domina el juego. No enseñes la partitura, toca la música. Hans Rosling. ¿Eres digno de la abundancia? No respondas si sí o no, solo demuestra lo Novatex. De Kenonda aprendí que numerosos errores relacionados con el dinero tienen que ver con las emociones. Tú podrías ser la persona más inteligente del mundo, pero si no controlas tus emociones y el modo en que afectan tu conducta, será imposible que tomes buenas y claras decisiones en torno al dinero. Una forma de lograrlo, creo yo, es que tomes conciencia de tus emociones, tus proclividades innatas y tipo de personalidad, y que busques después un mentor que te ayude a evaluar tu relación con el dinero y te guíe en tu carrera. De Lao Tzu aprendí. Quien conoce a los demás es inteligente. Quien se conoce a sí mismo tiene visión interna. Quien conquista a los demás tiene fuerza, quien se conquista a sí mismo es realmente poderoso. Quien está satisfecho con lo que tiene es rico. Quien se esfuerza tiene voluntad. Quien permanece en su camino perdura. Quien muere más no perece, empieza la vida eterna. Una lección de Robert Frost. Había 2 caminos, se bifurcaban en el bosque y yo tomé el menos transitado, eso hizo toda la diferencia. O en palabras de Mark Twain. Cada vez que se encuentre usted del lado de la mayoría, es tiempo de hacer una pausa y reflexionar. Estoy convencido de que la autoeducación es el único tipo de educación que existe. Para poder aprender algo de verdad, debemos estar muy interesados en aprenderlo. Isaac Asimov.